Un libro que podría simplemente pasar desapercibido frente a los casi 100 títulos de Luis Brito García. Este libro fue publicado en el 2004 en España, en una editorial española, y tuvo evidentemente distribución más allá que aquí. Es decir, es la primera vez que nosotros vamos a tener realmente acceso masivo a esta obra. Y por lo cual es una obra poco conocida en Venezuela, es una obra de Luis Brito García poco leída y analizada precisamente por este precedente. Pero importantes críticos y críticos literarios españoles han dicho maravillas también sobre esta obra. Esta obra, primero que todo, quiero tildarla de pura sangre. Es una obra de pura sangre de la mejor narrativa latinoamericana, nuestra americana. Luis Brito siempre dice que él no es poeta. De hecho, es de los que considera que ser llamado poeta en algunos casos y en algunas épocas no es la mejor cosa. Pero él se ha encargado, normalmente cuando yo presento a Luis Brito o cuando venimos a la feria, funjo como su chofer y escolta. Y veníamos con Isidoro y María Alcira, también soy escolta y chofer de ellos, hablando en el camino mientras veníamos, y María Alcira decía algo que Luis Brito confirmó, y es que él se ha encargado de insertar milimétricamente y cuidadosamente su poesía dentro de la narrativa. Es decir, que quien lee avisadamente la obra de Luis Brito García va a encontrar su obra narrativa, va a encontrar también su obra poética. Y yo quiero comenzar por ahí, por la poesía, pero en el sentido griego de la palabra, poiesis, que quiere decir creación. La poiesis, la poesía, es acaso la actividad que más nos asemeja con Dios. ¿Por qué? Porque precisamente es el trabajo de creación ex nihilo, decían los latinos, de la nada. Y esta obra es sin duda alguna una obra de arte, antes que todo poética. Releyendo esta obra, yo les confieso que pegaba gritos porque no podía creer los versos, Luis, los versos que él utilizaba y que los metía por aquí y por allá casi que guillao. La obra comienza con un fragmento que se llama Collar. Cuando tú lees el primer párrafo, crees que estás únicamente en el universo de la estética, en el universo literario. Pero ya la segunda página, Luis Brito García te da una cachetada y te saca de la narrativa pura para meterte en la crítica sociopolítica. El primer fragmento, Collar, comienza así. La primera perla es perfecta como la luna. Mirándola muy detenidamente, en su fulgor se ven hileras de hombres desnudos que corren por una playa árida como la luna. Tú te estás imaginando imágenes poéticas que más bien tienen un matiz amoroso del enamoramiento, y te das cuenta a medida que pasa la descripción de cada una de las perlas. Al llegar a la décima, dice, la décima perla, nos calamos 9 perlas que son 9 poemas de amor, 9 diamantes estéticos. Y cuando llega a la décima perla, dice, coma, defectuosa, tiene aún una arenilla y sin embargo pagan con ella al piloto que capturó los indios esclavos y procuró las sogas y las piraguas. Y te encuentras en la segunda página que realmente se está avanzando a través de la belleza en una grandísima interpretación crítica de la historia. Y termina este cuento diciendo, en ella se ve repetirse eternamente el círculo del collar, perfecto como una
luna. Es decir, este libro está a caballo entre la narrativa, la poesía, la historia y la historiografía y la crítica social. Al final de la obra, me estoy adelantando, pero al final de la obra ya Luis aborda más directamente el tema sociopolítico, el tema de la guerra. Ahora, algo que me llama la atención, yéndome al último capítulo de esta obra, es que Luis anticipa la crítica a la guerra. Estuvimos a punto de entrar en una guerra mundial, estuvimos a punto de entrar en una guerra nuclear, y cuando uno lee este libro, cuando él habla de Auschwitz, de los campos de concentración, cuando toca el tema de los pueblos desarmados, que son, entre comillas, conquistados por otros pueblos guerreros, tú dices, es que además tiene una actualidad sociopolítica muy, pero muy grande. Se adentra en temas como el jaguar y hace una especie de relato donde el jaguar y el hombre se enfrentan al mejor estilo del Viejo y el Mar de Hemingway. Me hizo pensar mucho en la novela El Viejo y el Mar. Y a un cierto punto dice Luis Brito García, qué maravilla, muy Maquiavelo además. Tuvimos una conversación hace 3 días sobre Hobbes y Maquiavelo, muy larga. Dice Luis Brito, hablando de un jaguar y de un ser humano que se enfrentan, ni siquiera el sol ha probado esta dicha de un enemigo tan a la altura de sus fuerzas. Así es que provocan los enemigos. Lo repito, ni siquiera el sol ha probado esta dicha de un enemigo tan a la altura de sus fuerzas. Luis Brito además es un conocedor del mar. Luis Brito submarinista, Luis Brito marinero, Luis Brito caribeño, Luis Brito mediterráneo. Y en este libro, a mi parecer, se encuentran una de las páginas más gloriosas y de las descripciones más gloriosas del Caribe. Porque el Caribe también puede ser un lugar común. Sol, playa, palmeras. Pero él no habla del Caribe desde la orilla. Él habla del Caribe desde mar adentro. Y hay joyas como estas. Bautizábamos estrellas sin nombre que salían de la mar sin término. Repito, bautizábamos estrellas sin nombre que salían de la mar sin término. Dimos bordadas contra la corriente en un mar de leva. Tomamos norte rumbeando las estrellas de la osa. Ahora los peces voladores nos daban en la cara. Escuchen esto. En la mañana venían mariposas desde la tierra. En la tarde volvían hacia la costa con la luna que elevaba sus cuernos. Y más adelante sufrimos calmas que parecían que el sol se había ahogado en el mar. Y más adelante pescamos perlas durante años entre mujeres que tenían tapada la cara como la luna. Y termina este relato diciendo, te pasaste. Escuchen esto. Tardó mucho ese viaje, punto y seguido. Regresé solo, punto y seguido. Nadie me conoce, punto y seguido. Nadie me cree, punto y fin. De pronto, y hoy es 5 de julio, él acaba con este primer capítulo en el cual se refleja el mar en todo momento y se mete al segundo que llama Rincón de los Muertos. Y comienza nada más y nada menos que con Ayacucho y comienza nada más y nada menos que con una de las grandes batallas nuestroamericanas. Y comienza nada más y nada menos que con el general Sucre. Y aquí les leo textualmente
el mayor castigo que se le podía dar y que se le puede dar a un soldado bolivariano. Miren esto, lo que usted diga, mi general, lancero, me dijo sofrenando su macho, te impondré el peor castigo para un jinete que se ha abierto camino en la América, empuñando una lanza. 2 puntos, no pelearás en la batalla de mañana. Punto y seguido, pero mi general, punto y seguido, silencio. Es decir, el general Sucre frente a una falta, diciéndole a alguien, para otro hubiera sido una fiesta, ¿no? Me absolvió de la muerte. Para un bolivariano el peor castigo es que te quiten la batalla, que te quiten la lucha y que te quiten por ende la victoria. Seguimos con esta maravilla del libro. Aquí se pasa. Yo escribí una nota porque Luis está desarrollando desde hace tiempo la teoría de los géneros musicales. Él le encanta hablar de eso, pero cuando habla de mis libros. Él habla del tango, del bolero y de la ranchera. Aquí hizo un tango, un bolero o una ranchera. Miren, Venganza, tiene 5 líneas. Después de tantos años, reencuentro a la que me ignoró completamente cuando muchacho. Y disfruto la venganza de verla vieja, tan acabada, sin coma, tan arrugada. Punto y seguido. Eso lo escribiste tú. Y termina el relato con esta frase que bien podría estar en un vallenato, en una gaita, en una salsa. Dice, después que lanza eso de tan acabada, tan vieja y tan arrugada, dice, ella no puede verme. Esto tendríamos que colocarlo así en el Panteón Nacional. Y puede ser también para los hombres, lo mismo. Ella no puede verme porque solo el recuerdo hace visible los fantasmas. Repito, yo puse aquí, bien podría ser un bolero o vallenato. Ella no puede verme porque solo el recuerdo hace visibles los fantasmas. Y aquí él se mete, a él no le gusta mucho eso, él se mete en la filosofía y hace una de las mejores, para mí, definiciones incluso del ateísmo. Este es otro cuento que se llama Muerte de Doñana, también 4 líneas, vean esto. Doñana no está aquí, ni en su vergel, no poda la rosa ni corta el clavel. Doñana se fue paseando hasta las puertas del cielo, donde no la dejaron pasar porque el cielo no existe, ni ella tampoco. Yo hoy me voy a vengar de él, porque realmente le encanta leer las cosas de los otros. Y él puede recitar a Borges en inglés, pero hoy vamos a hacer la maldad con él, porque ponerse a hacer crítica literaria con Luis aquí es un despropósito. Miren esto. El título tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Y el texto, la narrativa, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el título es tan poderoso, o sin el pero, el título es tan poderoso como el cuento breve. Escuchen el título. La mar que es el morir. La mar que es el morir. Y el texto es, la mar se va muriendo, ola tras ola. De pronto entra otro capítulo que lo llama Vitrales, muy buen escogido. Y aquí
en vitrales, yo creo que Luis saca lo más alto de su poesía. Me hizo pensar, Luis, a la narrativa de Reinaldo Arenas, que te gusta tanto, en el Palacio de las Blanquísimas Mofetas. Hablando de las lámparas. Es decir, hablando de una lámpara dentro de una narrativa. Lo sacamos de ahí y decimos, ¿cómo es de dura la ley de estas lámparas que lamen de fiebre donde iluminan? Todo lo demás es limoso, chupa, va desguarneciendo el ser en una noche que dejará los paisajes reducidos a huesos. El esqueleto de una nube flota martirizado sobre el campanario que lo aprisiona. La transparencia de los instantes de esta noche transcurre entre tablilleteos. Menos mal que hay la ventana en forma de estrella para filtrar el tiempo con vidrios iluminados. En cada punta una estrella de sal abre a otra estrella de vidrio que abre a una estrella de quina. No se oye moverse a nadie en las calles. Y este cuento que creo entender que es el preferido de María Alcira. Que bueno, aquí voy a leer solo un fragmento porque si no, esto no se puede adelantar. El libro. Ah, no, el tuyo es la biblioteca. No, no es este, el libro. Él es de los que todavía prestan los libros, ¿o ya no? Luis Brito, ¿todavía prestan los libros? ¿Todavía prestan los libros? Sí. Ya van a ver qué piensa de eso. Tuvo la experiencia común a toda la humanidad de haber leído un solo libro. Y ahí no les voy a decir más nada, porque cuenta un solo libro durante la vida de un solo hombre, que lo agarra de pequeño, después de adolescente, después más tarde, y eso sí no se los voy a adelantar. Solo el final, que dice, en la lectura final intentó leer lo que sucedía, no en la hoja borrosa ni en su mente, sino en el combate entre ambas, que era leer. Yo creo que es la mejor definición de lectura que yo he leído, valga la redundancia. Repito, en la lectura final intentó leer lo que sucedía, no en la hoja borrosa ni en su mente, sino en el combate entre ambas, que era leer. Es una definición súper filosófica porque los latinos decían que la verdad es veritas, es adequatio intellectum ad res, es decir, es la adecuación de lo que tú tienes en la mente con la cosa. Finalmente, la definición que da Luis de la lectura es esa, es un combate entre la imaginación, Isidoro, y lo que está escrito. Es decir, es una absoluta maravilla. Continuamos aquí rápidamente. Hace un capítulo que se llama Placeres ociosos. Placeres ociosos me hizo pensar mucho también, ¿te acuerdas Cortázar, Introducción para subir una escalera? En su libro Final del Fuego. Él empieza a dar una especie no de instrucciones, sino de manual para mirar las cosas. Oír la estática, mirar la estática, mirar las interferencias. Y nos habla de Luis Brito, hoy estamos en la pantalla, hoy estamos en el celular, pero cuando llegó la radio, cuando llegó la televisión, él reescribe con una prosa impresionante toda esa parte. Escuchen esto. Ajustaban los ingenieros y desajustaban cables sin recibir otra cosa. ¿Se acuerdan el shhh? Ajustaban y desajustaban cables sin recibir otra cosa que imágenes de nieve granulada
y un sonido de freír tostones. Yo veía en ella más de lo que la falta de señal nos negaba. Mientras todos los niños veían una falta de señal, Luis veía tormentas, remolinos, huracanes reverberaban en su carnaval de papelillo plateado, y pensaba yo que un televisor sin señal podía ser la máquina de leer el infinito, y que un intérprete sabio distinguía en ella las auroras boreales y las tormentas en partículas cósmicas. Estamos en la Feria del Libro. Todos, y es una teoría de Luis, somos escritores. Algunos los ponen en práctica, otros no. Y como siempre sostiene Luis Brito García, todos escribimos todas las noches cuando nos dormimos. Es más, hacemos el guión de una película, siempre lo repite, donde somos el guionista, el luminito, el sonidista, el director, el productor. Algunas veces la película va medio mal, se llama Pesadilla, pero otras veces va bien. Y algunas veces nosotros mismos la cortamos antes de tiempo. Entonces Luis, el último libro que presentamos fue Narrar es un placer, que publicamos en La Iguana Ediciones y en Badel. Y él ahí se paseó por toda la historia de la literatura, contando la literatura desde los escritores. Él dice que es un libro de autoayuda literaria. Escuchen cómo él define la hoja en blanco, que es el más grande vértigo de todo escritor. Todas las grandes cosas fueron hojas en blanco. Una relación de amor. No solamente un libro. El primer día en la escuela. Una patria. Todas las grandes cosas fueron hojas en blanco. Punto y seguido. La posibilidad es mejor que todo. En la infancia, antes de la radio y la televisión, todo era una página en blanco. Algo que le ha encantado a él, nadar de noche. Nadar de noche. Muy pocos se atreven a nadar de noche. Yo solamente les voy a tirar el primer verso. Él hace manuales de cosas de la vida. Para nadar de noche, mejor dejar atrás los prejuicios, comenzando por el del apego a la vida. Por aquí voy a adelantarme, pero en tragedias literarias, Luis Brito, no puedo decir la palabra porque estamos en horario infantil, pero vuelve, pues en Maracaibero sí lo puedo decir, vuelve Sevillo a los críticos literarios, a los escritores, a la envidia que hay dentro del mundo de la literatura, a los falsos escritores que tienen otros falsos escritores bajo su cargo, a los premios, etc. Entonces comienza mamando gallo, es una parte de mucho humor esta del libro, dice: escritor de buena presencia y sin obra previa, aprovecha viaje a Metrópolis para relacionarse con lo que él cree el gran mundo literario. Y a partir de ahí no deja, acaba con toda la literatura, sobre todo con un personaje que se llama Papirotazo. Hay muchos papirotazos y papirotazas por ahí. Ya para ir cerrando. De pronto hay un cuento que se llama La Cabeza. Y Luis me engañó, porque cuando empezó el tema de la cabeza, yo dije, estas son las mejores páginas de realismo mágico. Y resulta que después da vuelta la cosa y le mama gallo al realismo mágico. Miren esto. Lo más difícil era encontrar qué decirle a la cabeza de la mujer que habla. ¿Cómo estás?, decíamos los muchachos al fin, dándonos codazos y empujándonos. Bien, contestaba la cabeza, con aspecto nada bien, con aire de jaqueca.
¿Y qué pasó con el resto del cuerpo? Yo nací así. ¿Y cómo vives? Por magia. La cabeza de mujer que habla era más bien tonta. Nosotros, en cambio, cuando yo pensaba que estaba en el realismo mágico, nosotros, en cambio, sabíamos que tenía que ser una mujer completa, que el italiano se la cogía por las noches. Después ahí entra en una especie de, ¿te acuerdas? Ejercicio de estilo, que no, creo que Jean, sí, que no escribe un libro que se llama Ejercicios de Estilo, donde cuenta el mismo cuento con estilos en cada capítulo completamente diferentes. Y él aquí hace una especie de ejercicio de estilo que no les voy a adelantar, pero que es una especie de descripción de un niño lleno de errores, de horrores ortográficos, sin comas, solamente con espacios, y que tiene un ritmo literario que pocas veces yo había visto. Un ejemplo. Mamá me quema con la cera de las velas y hay pordioseros y llagosos y cojos y beatas y sufren y quiero que se vayan todo al cielo y lo pido, Señor, y alguien grita fuego, fuego y la gente grita fuego, 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 incendio y corre y tira velas y corre y grita fuego y empuja y grita fuego y corre y pega y grita fuego y saltan viejas, corren curas, saltan cojos, corren beatas, brincan, pordioseros corren, tullidos, saltan llagosos, brincan. Y así es todo el relato con una musicalidad absolutamente extrema. Señoras y señores, yo creo que estamos frente a una de las obras más importantes, más altas, más sinceras y más honestas de la literatura venezolana. Yo definiría este libro como con una definición que a Luis, insisto, le gusta mucho utilizar. Este libro es una pedrada. En el ojo. Termina así. Andanada se llama. Cero, crisol, borbollación, espumerío, no nada. No nada intento decir, no esto hace el tiempo. La gente dejó de decir lo dicho hace tiempo. La gente no articula, no gesticula, no dice tiempo, gentes, cosas, anda, nada. Siempre en las presentaciones llega un momento temido en el cual dejan de hablar bien de uno. En realidad, mejor que siguiera hablando Pérez Pirela, porque es tan raro que hablen bien de uno. O sea, eso hay que aprovecharlo. Verdaderamente es un efecto tremendo cuando se corta la cosa y uno dice, hay que volver a la realidad, ¿no? Ahora, esto tiene que ver un poco con otra cosa que podría dar lugar a un libro completo, que es la cuestión de los presentadores de los libros. Es decir, a veces los presentadores son tan buenos que crean una falsa expectativa del libro. Y eso llega al extremo de que la gente no se lee el libro porque basta escuchar al presentador. Entonces hay una literatura de presentadores. Debería haberla porque eso le ahorra mucho trabajo a los lectores y usualmente los libros quedan en las presentaciones mucho mejores de lo que son. Eso es como una especie, no de marketing, sino de maquillaje del libro. Las damas me pasan mucho tiempo reconformándose, no lo digo yo, lo dice William Shakespeare. Dios te da un rostro y tú te haces otro. Insultas a la novia, a la pobre Ofelia, por eso se suicidó. ¿Ah? Sí, por eso se suicidó Ofelia. Hamlet le dijo, Dios te da un rostro y tú te haces otro. Entonces, bueno, hay esta cuestión de la hipérbole de las presentaciones y en realidad
¿cuál es la competencia del libro? Debería haber una feria, una Filben o una Filpren, una feria de las presentaciones. Sería mucho menos complicado y la gente disfrutaría mucho más a veces que leyendo los libros. Hemos arreglado eso con Miguel Ángel, es decir, que él presenta un libro mío y yo presento un libro de él. Entonces tenemos una especie de pacto de caballeros. Así, aquí va uno, aquí va el otro. Y eso además nos obliga cada momento a tener otro libro. Ya Miguel Ángel tiene para el próximo 3 libros sensacionales. Una cosa que se llama la trilogía del desamor. Eso es verdaderamente la carraplana. Eso es el tema más grave y más drástico que se puede tocar en la vida. Es como si lo alcanzara uno una andanada de rechazo. ¿Por qué andanada? En realidad, la literatura es como un cañón. Si no hace ruido, si no hace daño, si no se empeña en una batalla mortal, no tiene sentido. El siglo pasado, a finales, yo hice una exploración submarina con Charles Brewer de la flota del vicealmirante Jean d'Estrées. Se estrelló la mitad de una flota aquí en Isla de Aves de Sotavento. Descubrí varias pilastras de cañones más o menos casi de este largo, sumergidos a 15, 20 metros de profundidad y cubiertos por una bellísima floración de corales. Ahora, los cañones eran lo que decían la batalla, pero eran un peligro, porque el cañón le podía reventar al propio barco que lo disparaba. Y había una diferenciación entre los cañones de grados inferiores, de capitanes, y los almirantes. Los almirantes tenían derecho a cañones que se disparaban, pero eran de bronce. Y entonces, en vez de explotar, se rajaban. Eso es muy malo en México. En México nadie debe rajarse porque incluso dicen, ay, Jalisco, no te rajes. Lo que quiere decir que Jalisco tenía un poco de cañones y demás. Ahora, entonces la literatura es como intentar disparar cañonazos en una batalla que uno no sabe para qué es. Es una batalla por el recuerdo, por el olvido, por quién sabe qué cosa. Encontré varias pilastras de cañones, más o menos a esta profundidad, suponiendo eso sea la superficie. Una era de 18 cañones y otra de 12 recubiertas de coral. Y era tan hermosa aquella especie de vocación final de los cañones que cruzaron los mares despedazándose unos a otros, tratando de triturarse, vomitando llamas, formando aquellos escándalos en los mares, para concluir en la mejor cosa en que podían concluir los cañones, que es en ese reposo bajo las aguas, cubiertos de corales, ornamentados de corales. Un libro es un poco como eso, las batallas de la vida que al fin encuentran en reposo una profundidad, ojalá, y además una decoración de vida que es el recuerdo que crece sobre todas ellas. Esto es entonces lo que uno trata de hacer cuando hace un libro. Y entonces yo quería referirme aquí, ya que Miguel Ángel ha tenido la cortesía de leer algunos trozos, a 2 fragmentos que creo que son particularmente interesantes para que ustedes se formen la idea del libro. Uno de ellos se llama Lona. ¿Quién no ha estado en la lona? Dice: dedico esta pelea de campeonato al público presente, a mi mamá, al manager que logró mi cambio de categoría. Y entonces, 1, juego de pierna, hap, directo a la mandíbula estrellita, pum. 2, de mi carrera no me ha quedado nada y más bien le debo plata al manager. 3, yo sí pienso entrenarme, dedicarme a mi aspiración de ingresar a la escuela técnica. 4,
el, que no sigas de sparring, cheito, mijo, que te están volviendo una ruina cada vez más de puro golpe, golpe. 5, hoy no hay, vuelva la semana entrante. 6, ella pues me mentó la madre, señor comisario, yo le pegué pero suavecito. Yo le agradezco a usted la oportunidad que me da de trabajar. 7, confiesa, coño de tu madre, confiesa. Al principio repugna pegarle a los presos amarrados, pero después se va uno acostumbrando como a todo. 8, va la perdida. 9, para buscar comida en el basurero hay que acostarse y rebuscar entre lo más profundo, y si uno no encuentra comida no importa, porque 10, ya uno sabe que no va a levantarse más nunca de la lona. Y hay otro fragmento que tiene que ver mucho con el mar. Todo esto tiene que ver con el mar. El cuento que citaba Miguel Ángel de ese personaje que vuelve y no lo reconocen, unos margariteños que fueron a pescar perlas en el Golfo Pérsico. Yo reconstruyo más o menos esa aventura muy fantasiosamente, ¿no? Uno lo que hace es reconstruir cosas como pudieran haber sido, y de allí regresa ese personaje a quien nadie reconoce, a quien nadie le cree, que ha gastado su destino por los mares persiguiendo perlas y que no ha conseguido nada. Y entonces, fíjense ustedes, en este sentido, otra cosa acuática, nadar de noche. Fue citada. Para nadar de noche, mejor dejar atrás los prejuicios, empezando por el del apego a la vida. En el mar nocturno se ve la espuma de las olas como hileras de dientes que van a devorarnos. Para escapar hay que sumergirse. Y se descubre uno que en la noche del trópico toda burbuja es estrella y cada brazada estela de chispas que si al hundirse se dijo adiós al cielo estrellado, en la profundidad son enfebrecidas marcas de coral con constelaciones y el trazo de los peces estelas de fuego. La ola relampaguea y el abismo encandila. Se está muy bien en esta oscuridad tachonada de fulgores. No otra cosa es el mundo. No hay que regresar a la costa cuya ilusoria seguridad podría devorarnos. Y hay otro texto sobre las perlas. En la vida uno trata de buscar perlas escondidas, pero a veces la situación se hace muy difícil. Y entonces hay un cuento que se llama Collar. Yo buceé justamente en la isla de las Perlas, al sur de Margarita, donde tuvieron lugar todos los hechos horribles que narra este cuento. Y entonces vean ustedes cómo a través de esos sucesos se va enhebrando un collar. La primera perla es perfecta como la luna. Mirándola muy detenidamente, en su fulgor se ven hileras de hombres desnudos que corren por la playa árida como la luna. La segunda perla es transparente como una burbuja.
Los hombres desnudos, obligados a hundirse en el mar, dejan escapar el resuello en el terror de la muerte, y la última burbuja del aliento es como una perla. La tercera perla parece el ojo del pez inmenso que mira a los hombres desnudos debatiéndose en las aguas y embistiendo el mar lejos de todo, ataca. A partir de la cuarta, las perlas tienen un tono rosado. Los hombres de piel lunar de las piraguas obligan a sumergirse a los hombres desnudos en el agua rosada hasta que ésta se hace color vino. La quinta perla es un sol que chisporrotea al caer en un mar sangriento. Del mar ensangrentado por los grandes peces, trepan a las piraguas hombres desnudos cuyas narices o cuyos muñones sangran. Estos últimos son devueltos al mar. Y entonces se sigue la confección del collar hasta que llega. La 12 estaba en la boca del grumete decapitado. La 13 en el estómago del remero desventrado. La 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se parecían a los dientes de los hombres en que las pescaron, también degollados para que no dieran el testimonio de la rapiña, aunque no hablaban lenguas de cristianos. La 20 inmensa compró la complicidad del escribano. La 25 roñosa el silencio del cartógrafo. La 22 fue para pagar el flete de la nave que volvía cargada con crestas de perlas ensangrentadas. Entonces dice, la 25, la más hermosa, fue para convencer a los jueces que juzgarían al almirante por no declarar el quinto de las perlas. La 23, inexplicablemente perdida. La 27, por perforada, decidió el destino de la doncella de piel perlina que por sus muchas mañas pudo ir añadiendo todas las perlas al collar. La 28 delató la traición que llevó al capitán a apretar con él el cuello nacarado de la muchacha. Su cuerpo estrangulado resplandece como una perla. En ella se ve repetirse eternamente el círculo del collar, perfecto como el de la luna. Entonces, yo no sé, debemos habernos ya pasado el tiempo o no. ¿Qué hora será? Hemos excedido excesivamente el tiempo. Ajá. Bueno, fíjese, efectivamente todo esto que aparece en este cuento, como los demás cuentos, son cosas reales. En Cubagua esclavizaron a los indígenas para que buscaran perlas. De eso fue la primera riqueza del Nuevo Mundo. Me puse a calcular y resulta que se llevaron de allí 13 toneladas de perlas, lo que significaría al cambio actual como unos 130 millones de dólares. Estamos haciendo un cálculo del robo que se ha hecho al Nuevo Mundo con esas atrocidades que algunos de los que las perpetraron, los delincuentes, llamaron conquista. Y entonces resulta que allí, bueno, nada más eso de las perlas, que yo las utilizo para hacer un collar perfecto con el que se estrangula una muchacha perfecta, se llevaron perfectamente una cantidad inmensa de riqueza. Lo mismo sucede, el cuento que leyó Pérez Pirela, un trocito, que era el de Ayacucho, eso es verdad, es realidad. Unos lanceros en la meseta de Ayacucho, que es una meseta donde es tan alta que se pierde la respiración,
empezaron a cantar Gloria de Cumaná. Ay, Cumaná, quien te viera domingo por la mañana y hasta San Francisco fuera a misa de madrugada. Río Manzanares, déjame pasar, mi madre enferma me mandó a llamar. Esa es la melodía que el generalito Antoñito Sucre oye después que le había tocado silencio. No puede ser, ¿cómo está cantando? El coplero le estaba cantando eso a un compañero cumanés que había perdido el aliento. Entonces, gracias al canto, el cumanés recupera el aliento y al alba siguiente va a estrellarse con el batallón contra la fusilería de Monet. Todos quedan muertos. El coplero, que no pudo ir a la batalla por un castigo, va a cerrarle los ojos a todos ellos. Y ya en la noche, el general Sucre agarra, va inspeccionando las bajas y se encuentra otra vez a ese personaje. Y el coplero dice, aquí empieza la invención, lo demás es real la ruptura del silencio, es real el castigo de que no se le permitió pelear en la batalla. El coplero dice, seguramente el general me impidió participar en la batalla para que regresara a Cumaná uno solo de los hombres que había dejado 14 años y 14 batallas antes la tierra natal. Y entonces el general le dice, coplero, ahora puedes volver a Cumaná. Y él le dice, general, no soy de Cumaná. El cumanés era el muerto, el que murió con la fusilería de Monet. Entonces dice, Sucre dice, coplero, quien se da la libertad se entrega a la muerte. Cántanos de nuevo, Gloria de Cumaná. Y el coplero le dice, general, no volveré a cantar. Sucre le da una media vuelta a su macho, como si oyera algo, y le dice, has hecho mal. Una canción no se le niega a un moribundo. Y el relato termina, ninguno de los tres volvió a ver Cumaná. Fíjense, la realidad es la que sienta los principios de la ficción. Uno encuentra historias que dice, esta historia clama por un final, clama por un trasfondo, como la historia de los pescadores de perlas, la historia de los pescadores de perlas que fueron al Golfo Pérsico, que es real. Detrás de casi todas una de las historias de este libro, por fantásticas, por disparatadas, por absurdas que parezcan, hay una realidad. Hay que nadar de noche para entender lo que es un mar tropical. Cada brazada que uno da es un rayo de luz que pasa, cada romper de espumas en una ola, una nebulosa que se remolinea sobre la cabeza del nadador. Y entonces hay la pregunta, es decir, ¿se puede volver a la costa? ¿No es más peligroso volver a esa costa que va a terminar devorándonos que esa profundidad del mar de la cual quizás la vida no debió salir nunca? Porque allí en realidad se está muy bien. Entre otras cosas, se suspende el pensamiento abstracto. Tanta gente se mete debajo del agua por eso. Uno vuelve a sentir los instantes como eran antes de la invención del reloj. Sí, había unos instantes puros, sin picado original, sin proyecto, sin plan, sin remordimiento. Y eso es lo que hay debajo del agua. Por eso la recurrencia en este libro de tantas historias sobre el mar, aunque hay historias de todo tipo. Una de las más divertidas es sobre la musa.
una dama que es la musa del escritor, pero lo que hace es atormentarlo toda la vida. Se queja todo el tiempo de que pierde su tiempo escribiendo en lugar de buscar un buen puesto público, de que cuando va de viaje no la lleva a los sitios de la moda, sino que va a ver una pintora paralítica con un esposo gordo, o un pintor que anda en calzoncillo, toda esa serie de cosas que ella no entiende. Cuando al fin se muere, entonces tiene el gusto de quemar todo ese papelero viejo por el cual el marido, y finalmente dice, bueno, y entonces ahora, como he sido la musa y la inspiradora, se me ha acordado la partida para la fundación dedicada a la memoria imperecedera, el aporte inmarcesible de la cual fui todo el tiempo, y desde el momento en que contraje matrimonio, la primera inspiradora y musa de la creación. Yo sé que las damas que están aquí no son así, no vayan a creer. Ese es inspirado en otro caso de la vida real que no menciono cuál es, porque las cosas se echan a perder cuando uno desciende la realidad. Entonces, en ese momento, pues, lo bueno de la literatura es eso, que es más bien una invitación a fantasear. La idea del relato breve es que lo complete el autor. Voltaire decía que la mejor manera de aburrir es decirlo absolutamente todo. En alguna forma un relato debe poner puntos de inspiración para que en alguna forma el lector lo complete. Es como un hágalo usted mismo para el lector. Siempre hay algo que completar, hay algo que perfeccionar, hay algo que conectar y que arreglar. Y de hecho, uno le deja esa parte, esa tarea al lector, porque es en realidad lo que hace el escritor. El escritor siempre toma algún detalle y entonces lo completa, le da una sucesión posible, potencial, que puede sonar real, puede sonar absurda, fantástica, disparatada, etcétera, pero en alguna forma trata de concluir todas las sugerencias que hace la realidad. Y entonces un relato también debe ser en ese sentido como una sugerencia para el lector, para que él construya su relato. Cada uno de estos relatos que se han leído aquí, en parte o en todo, en cada uno de las cabezas de los espectadores y de los auditores, ha tenido una forma distinta. Hay caras diferentes de los personajes. Algunos dicen, no, ese tipo de Ojalagua lo que debe es ahogarse para que no siguiera diciendo tonterías. O que el general Sucre más bien debió mandar fusilar al tipo por irrespetuoso. ¿Qué es eso de que no le va a cantar Gloria de Cumaná al general porque se murió otro de los lanceros que estaba allí? Un relato, un poema, un libro es como una especie de andanada que detona la carga que llevamos adentro para que haga un proyectil glorioso. Y en ese sentido casi todas las cosas que hemos visto son el resultado de la detonación de ideas. La idea parece una cosa inofensiva como la pólvora, es hecha de los elementos más comunes, es hecha de un poquito de sal, un poquito de cal, un poco de carbón molido, y sin embargo puede tener un efecto prodigioso. Por lo menos una detonación es bellísima. La destrucción que causa a veces es una destrucción definitiva, pero a veces es una destrucción creativa. Y entonces yo creo que con estas reflexiones sobre el libro podemos dar por concluida esta presentación y entonces agradecerle de nuevo al presentador Miguel Ángel Pérez Pirela, que ha transfigurado este libro en una especie de objeto del deseo. Todos ustedes tienen un objeto del deseo y en gran parte de ese objeto del deseo, según Stendhal y otros que trabajan la cuestión del despecho amoroso, en realidad es una construcción mental
Entonces, así como se idealiza una mujer y el resultado de eso es el amor, se idealiza un libro y el resultado de eso es un buen libro. Uno no sabe si un libro es en realidad feísimo, horrible, hermosísimo, arrebatador o apasionante. Pero, como en el caso de la vida real, no hay otra forma de saberlo que probándolo. Arriesgando, desde luego, el barranco, arriesgando el despecho, arriesgando todas las incidencias que puede tener una trama amorosa, pero para todo eso hay una sola respuesta que es como una andanada. Chamo, asume tu barranco. Los invito a la presentación de la trilogía del desamor de Miguel Ángel Pérez Pirela. ¿Cuándo va a ser ahí? Este sábado a las 4 de la tarde, que no falte ni uno solo, porque ahí sí verdaderamente que van a disfrutar la cosa y además que le toca presentarlo es a mí. Eso es un riesgo. Yo con Miguel Ángel voy sobre seguro, pero cada vez que él me encarga un libro, bueno, uno no sabe. Lo interesante justamente es el riesgo. Entonces, cualquier cosa resuelta que se entregue resuelta ya no, verdadera, no. Si no hay la posibilidad del descalabro, la empresa no vale la pena. Entonces, muchas gracias. A los que quieran adquirir el libro, les voy a hacer a cada uno un dibujo mágico de dedicatoria. Entonces, vaya. Perfectamente. Bueno, pero ya debemos dejar la sala porque creo que ahí hay varias gente que está sumamente disgustada. Ajá. Los lentes, sí. Se pierden a cada momento. Gracias. Vamos a bautizarlo, Luis, Vente, Gladys, que bautizarlo ahora. Y Luis va a hacer 100 dibujos, ustedes me lo pagan a mí. Después nos arreglamos. ¿Quieres más para que regale?